Amigas y amigos, les invitamos a un nuevo ciclo de entrevistas. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Ominami. Hola, don Carlos Minami, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista a candidatos. Usted va candidato a constituyente por el Distrito 6. ¿Cómo está? Hola Gabriel, bien, mucho gusto de poder estar en conversación con ustedes. Voy efectivamente por este Distrito 6. Nadie sabe mucho qué es lo que es el Distrito 6, así que yo voy a indicar qué es lo que es. Son las 26 comunas que corresponden a las 4 comunas de la provincia de los Andes, que son Calle Larga, Rinconada, Los Andes y San Esteban. Las 6 comunas de la provincia de San Felipe, que son Santa María, Putaendo, San Felipe, Panquehue, Catemu y Yayay. Las 5 comunas de la provincia de Quillota, que son Quillota, Calera, Hijuelas, Nogales y La Cruz. Las 5 comunas de la provincia de Petorca, que son Zapallar, Paputo, Ligua, Cabildo y Petorca, más Quintero y Puchuncay. Para que ustedes vean, son esas las 26 comunas, son 750.000 electores. Sí, es uno de los distritos más grandes del país en comunas. ¿Qué Yo lo creo que, hace constituyente? mira, es efectivamente uno de los distritos más grandes y quizás geográficamente el más grande. Por población, en todo caso, está hecho los 5 primeros. Y respecto de ser constituyente, son dos. La nueva constitución es en verdad una lucha de toda la vida. Yo tenía 23 años para el golpe de Estado y vi cómo la constitución que nos regía, la constitución no fue capaz de contener el conflicto social y por esa incapacidad de la constitución terminamos en un golpe de Estado y 17 años de dictadura. Luego vivimos 7 años en la arbitrariedad constitucional completa, hasta que se impuso a sangre, fuego y fraude la Constitución de 1980. Conozco cómo esa Constitución operó como camisa de fuerza de todo el proceso de transición y cómo terminó privatizando la educación, privatizando la salud, privatizando la previsión, privatizando las aguas. Porque conozco esa historia, porque conozco las 26 comunas y todas sus localidades, creo que puedo ser un aporte a esta convención constitucional. Esa es la razón por la cual tomé la decisión de ser candidato, por esta convicción de que puedo hacer un aporte y también por responsabilidad frente al país. ¿Qué significó para usted cuando ganó el apruebo en el plebiscito y ver que en la fila había muchos jóvenes? Eso fue algo histórico. Generalmente los jóvenes no participan, pero estaba lleno por todos lados de jóvenes contentos a ir a participar. Me dio mucho gusto y me pareció a mí que era una promesa muy importante hacia el futuro. Los jóvenes estaban mirando con mucho desdén la actividad política. La miraban como una cosa extraña, ajena a sus intereses. Creo que desde ese punto de vista, desde el estallido ha sido fundamentalmente protagonizado por jóvenes, aunque las causas del estallido tienen que ver con problemas que atraviesan el conjunto de la sociedad. Pero me dio mucha emoción ver a los jóvenes participando, votando masivamente y espero que también ellos concurran de la misma manera a votar los días 10 y 11 de abril. Principalmente el día, yo diría para los jóvenes el día 11, porque la idea es que el día 10 quede más bien reservado para las personas de la tercera edad, para las personas que tengan dificultades para poder votar. Todo esto está hecho, me parece a mí, correctamente para evitar las aglomeraciones, porque el voto de los días 10 y 11 de abril va a ser un voto mucho más complicado que el voto del 25 de octubre. El 25 de octubre eran 2 cédulas con opciones binarias, aquí son 4 cédulas con muchas opciones.
¿Y cuáles son sus ideas fuerza como constituyente para cambiar nuestro país? Mira, son hartas las cosas que hay que cambiar porque por primera vez en la historia de nuestro país va a estar todo sobre la mesa. Todos los principios básicos de organización de la República van a estar en la mesa de discusión. Son fundamentalmente dos las cuestiones que están planteadas en una constitución. Por una parte, los derechos y deberes de los ciudadanos, y por otra parte, las formas de distribución del poder al interior del país. Respecto a esto último, yo soy partidario de entregarle más poder a la ciudadanía, que la Constitución establezca la iniciativa popular de ley, que es un instrumento que permita que la gente, juntando una cantidad determinada de firmas, pueda obligar al Parlamento, aunque éste no quiera, a legislar sobre una determinada materia. Eso me parece a mí que es un progreso muy importante. Ahora hay que discutir también sobre la posibilidad de introducir el referéndum revocatorio, es decir, que una autoridad a la mitad de su mandato se someta a un referéndum para ver si la gente está contenta con esa autoridad o quiere revocarlo. Es también otro poder fuerte que puede estar en manos de la ciudadanía. Quiero también transferir poder hacia las regiones. Vamos a elegir en esta próxima elección gobernadores regionales que tienen hoy día muy pocas facultades, muy pocas atribuciones, y por tanto hay que darle atribuciones para que esos gobernadores puedan hacer bien su trabajo, y hay que transferir también poder hacia los municipios, que han sido la primera línea de combate a la pandemia, a la crisis social, a la crisis económica, y también equilibrar la relación de poder entre las instituciones, entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el caso del Legislativo, yo soy partidario de ir hacia un Parlamento unicameral, terminar derechamente con el Senado. Me parece a mí que no tiene sentido que los proyectos se discutan dos veces, pero aspiraría así a que tengamos una sola Cámara, una Asamblea Nacional que tenga un mejor nivel que el actual, porque, digamos, las cosas con total franqueza, el nivel actual es bajo. Y por otro lado, Gabriel, un, establecer con claridad los derechos de las personas, el derecho a una salud digna, el derecho a una pensión decente, el derecho a una educación pública de calidad y gratuita. Y en ese plano, tomo la actividad que realizamos el día viernes pasado sobre las capacidades diferentes en la Constitución. Y me parece a mí que el tema de las capacidades diferentes, el tema de la discapacidad, debe también ser objeto de una definición respecto de sus derechos, porque me parece a mí que es la línea básica, por lo menos en la que yo voy a estar, con toda seguridad, no todos los otros constituyentes van a estar, yo voy a estar en la línea de que establezcamos, no, que hagamos de Chile un país de iguales en materia de derechos, que todos tengamos los mismos derechos. Ese es bien importante porque usted sabe que nuestro país es el campeón en firmar tratados internacionales. Firmamos el Tratado de los Derechos de las Personas con Discapacidad, uno de los primeros países. Tampoco se firmó, pero los decretos para hacerlo efectivo demoran mucho. Yo creo que en la Constitución tenemos que estar como personas sujetas de derecho para ir construir la política pública hacia abajo, tomarla como personas, no como objetos ni como personas asistencialistas. ¿Qué opinas de eso? Yo opino, mira, yo me emocioné mucho con la actividad, y espero que ustedes puedan ver la que hicimos el día viernes. Fue realmente una muy bonita actividad, con dos intervenciones muy buenas. Una de Alicia Díaz, alguien que yo no conocía bien, que es una gran experta en los temas de inserción en general. Y también con Greta Pena, la subdirectora de la agencia que se ocupa de los temas de discapacidad en Argentina. Argentina, que es un país que está bastante más avanzado que el nuestro en este tema. Fueron dos muy buenas intervenciones, y lo hicimos también, lo hicimos en conjunto con Silvio Gaceta, y incorporamos también a dos candidatos a concejales que tuvieron muy buenas intervenciones.
Uno se llama Luis Hurtado, que es un candidato a concejal por Quilpué, y otra se llama Xiomara Silva, que es candidata a concejala por Quillota. Y ahí a mí me quedó claramente establecido de que es fundamental incorporar los derechos, por ejemplo, en el caso de esta convención, sobre los temas de discapacidad, pero, y creo que puede ser también un aporte importante mío, porque conozco cómo funciona la lógica presupuestaria, ver cómo establecemos mecanismos que permitan que esos derechos sean exigibles y se puedan cumplir. Yo estoy pensando en ver en toda la experiencia constitucional moderna cuáles son las mejores prácticas en este campo. A mí me gustaría, por ejemplo, que Chile se sometiera a una auditoría periódica, en donde una autoridad imparcial de gran nivel le diga al país si está cumpliendo con los derechos o no. Que tengamos un informe sobre el nivel de cumplimiento de los derechos, de manera de que no sean letra muerta, porque como tú muy bien dices, hay convenciones que se han firmado, pero que finalmente no se aplican, y eso me parece a mí que sería extremadamente grave. Yo siento más aún que todo lo que tenemos que hacer en la convención es la manera, finalmente, Gabriel, de sanar este país. Este país no está bien. El mundo no está bien, pero este país está particularmente delicado. Es un país con alto nivel de desconfianza, con altos niveles de descrédito, con una deslegitimación tremenda de las instituciones. Un país así no se puede desarrollar. Entonces yo aspiro a que sobre la base de esta redistribución del poder, sobre la base de estos nuevos derechos que establezcamos, que estos se puedan cumplir, se puedan exigir y el país se recupere en su definición como una comunidad en donde tenemos derechos iguales más allá de que las capacidades de las personas puedan ser distintas. Y de los pueblos originarios es algo para mí muy importante porque tengo muchos amigos del pueblo mapuche, algunos aymara, y siempre se destaca las cosas malas que puedan pasar, pero nunca se destaca el quehacer del pueblo, la cosmología, la historia. ¿Qué haría para que nuestros pueblos originarios sean reconocidos bien en nuestro país? Mira, Gabriel, y por favor tómenme la palabra, yo voy a ser de los, espero ser, de los constituyentes que estén a favor de un Estado plurinacional, de un Estado que derechamente reconozca la existencia de una nacionalidad mapuche, no solamente una cultura, de una nacionalidad mapuche, y que como hay otros países podamos generar formas de convivencia civilizadas entre esas nacionalidades en el techo único de la Constitución chilena. Eso va a ser objeto de una discusión ardua, va a ser objeto de muchas posiciones contrarias. Yo conozco la discusión. Pasamos 30 años de debate democrático en el país y el país no fue capaz de reconocer incluso la pluriculturalidad. Hoy día ya no basta con reconocer la pluriculturalidad, que es una cosa obvia. Es evidente que la cultura mapuche, las culturas de los pueblos originarios, son distintas de la cultura que viene por el lado europeo, por el lado español, que es la cultura predominante. Ahora, ya eso no basta, ya hay que ir a un reconocimiento de la plurinacionalidad. Yo soy partidario de eso, pero advierto que va a ser una lucha muy dura porque se van a esgrimir muchos argumentos, van a decir, mire, si usted reconoce un argumento fuerte que va a surgir en contra de esto, es que si usted reconoce la plurinacionalidad, esa nación autónomamente puede declararse independiente de Chile, como que se salgan de Chile. Yo creo que eso es un riesgo que va a estar planteado ahora Chile, pero es también un desafío para que el país se relacione con los pueblos originarios de una manera completamente distinta. Aquí tenemos que reconocer todos que vivimos durante mucho tiempo en un intento terrible de invisibilizar al pueblo mapuche y a los otros pueblos. Chile era un país en donde los sectores dominantes, incluso en los colegios a uno le enseñaban que una de las ventajas del país es que no habían indios.
Eso probablemente tú lo escuchaste muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces. Eso es ya la negación brutal, decir, mire, ustedes no existen. Ustedes, incluso la izquierda, los sectores progresistas de nuestro país, no consideraban al pueblo mapuche como cultura, como nacionalidad, lo consideraban simplemente como campesinos pobres. Eso hoy día se acabó. Surgió una generación de dirigentes mapuches, de jóvenes mapuches que tienen altos niveles de competencia, de calificación, y que ya no aceptan eso, y bien por eso. Y a mí me parece que este va a ser también un tema muy, muy central de la convención, entendiendo, Gabriel, que ahora hay muchos temas que son centrales. El tema de los derechos va a ser central, el tema de la recuperación del agua va a ser central, el Parlamento unicameral va a ser central, cómo establecemos salud digna va a ser central. Pero pueblo originario va a ser un tema muy importante, y me temo, te anticipo, que vamos a tener una oposición muy fuerte por parte de las Fuerzas Armadas en particular. Y un tema que no ha afectado a nuestra quinta interior es el tema medioambiental. La zona de Pochuncaví Quintero, zona de sacrificio ambiental, la provincia de Quillota, Petorca, en plena sequía. ¿Cómo, ¿Cómo mejorar la distribución de los derechos del agua, por ejemplo? Mira, justamente acabo de terminar un conversatorio no, una entrevista una estupenda entrevista con Hernán Pulgar, a lo mejor ustedes lo conocen, de una radio en Cabildo, la radio HE en Cabildo. Él además es un gran conocedor de los temas de agua, es un candidato a concejal por Cabildo. ¿Y qué es lo que creo yo que hay que enfrentar en los temas de agua? Aquí hay que caminar con los dos pies. Por una parte, constitucionalmente hay que dejar claramente establecido en la Constitución que los derechos de agua son bienes nacionales de uso público, que no puede haber propiedad sobre las aguas. Las aguas son como el aire, son de todos. Lo que uno puede establecer es un derecho de aprovechamiento del agua. Y ese derecho tiene límites. Ese derecho de agua no puede significar que el uso industrial esté por sobre el consumo humano. El consumo humano tiene que ser también un derecho fundamental establecido en la propia Constitución. No puede ser lo que hoy día estamos viendo, por ejemplo, en el Valle de Petorca, y ojo, que también se acerca hacia la Concagua, el que tengamos cerros verdes con poblados sin agua. Cerros verdes con poblados en donde la gente tiene dificultades para tener agua de bebida, la gente tiene dificultades para hacerse su aseo. Eso es indigno y una tremenda injusticia. ¿Cómo se resuelve esto? Por una parte, estableciendo lo que yo decía, el agua bien nacional de uso público, el agua de bebida como derecho humano, pero también hay que aumentar las capacidades hídricas. No podemos dejar que el agua se siga perdiendo. Uno va todavía, hoy día menos, es cierto, uno va a la desembocadura de la Concagua, ahí en la frontera entre con Quintero, que es donde empieza el distrito, por lo demás, ahí, en Quintero, y ve que todavía llega agua, hay agua que se pierde en el mar, menos que antes, menos que antes. Pero esa agua debería poder utilizarse. Hay un proyecto grande, un proyecto muy, muy grande, un macro proyecto, pero que quizás Chile pueda estar en condiciones en algún momento de hacerlo realidad, que es traer agua de las desembocaduras de los ríos del sur para traerlas hacia el norte del país. Hay mucha agua que se pierde en las desembocaduras de los ríos del sur del país. Es otro proyecto. Hay dos proyectos más que pueden ser importantes para nuestra región. Uno tiene que ver con recuperar, y esto sería básicamente para las aguas de riego, las aguas que se verten en el emisario de Concón. Es una cantidad muy importante de agua que se vierte. Habría que recuperar esas aguas instalando una planta de tratamiento y que esas aguas puedan nuevamente incorporarse a la región básicamente para agua de riego. Y es también posible pensar en una planta desalinizadora que esté instalada en las costas, puede ser entre Ligua y Papudo, para
recuperar agua del mar, desalinizarla y abastecer de agua, y esa puede ser agua de riego y agua de bebida para, podría ser para la región de Quillota, para la provincia de Quillota y también para la provincia de Petorca. Como ves, entonces, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sería Garantizar, esos proyectos garantizar una mejor distribución del agua y generar también proyectos que permitan tener un mayor abastecimiento de agua. En el norte tengo entendido, no me acuerdo, una de las mineras está haciendo esos tratamientos al agua del mar para abastecer la minera. Ojalá que eso también se pueda hacer acá en la quinta región. Otro tema, un tema que me... Déjame decirte algo, Gabriel, sobre eso, agregarte algo sobre eso, Gabriel. ¿Mm? Es importante hacerlo. Yo soy partidario, además, de avanzar en una legislación que diga que las mineras tienen que generar sus propias aguas. Y una manera de hacerlo es a través de plantas de desalinización. Ahora hay que tener cuidado con lo siguiente. Las plantas de desalinización no son neutrales desde el punto de vista ambiental. Son plantas que tienen también externalidades negativas. Uno, porque al extraer el agua y extraer también la sal, eso genera efectos, y a su vez al verter nuevamente el agua, al verter la sal al agua, porque uno extrae agua con sal, se queda con el agua y tiene que devolver la sal, eso también tiene efectos ambientales negativos. Y tú me preguntabas por esto que la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví. Sí, Déjame decirte, hay mucha gente de Puchuncaví no les gusta que se diga zona de sacrificio. No les gusta porque lo estigmatiza. Entonces, yo he estado también, y he ido varias veces a conversar con la gente de allá. Conozco el tema también desde antes, y ahí tenemos que buscar una manera de compatibilizar los temas ambientales con los temas industriales, porque la gente también vive, la gente tiene sus lugares de trabajo, entonces hay que hacer que las cadenas industriales sean lo menos contaminantes posible, y lo que no puede ser es que se genere estas zonas de sacrificio donde se van aglomerando faenas industriales que tienen externalidades negativas ambiental, y que en conjunto generan un verdadero desastre, como ha sido el caso de Quintero Puchuncaví. Y aparte, todos los impuestos se van a Santiago. De esa empresa, yo creo que la mitad a Santiago, la otra mitad se tiene que quedar en la comuna, porque no sacamos nada con decir, hoy si la empresa está poniendo mitigación a esta comuna, pero esa mitigación no es lo suficiente para lo que esa zona hace por ella. Bueno, exactamente, Gabriel, ese es un tema que yo conozco bien. Suscribí un compromiso con la Asociación de Ciudades Puertos. Hay dos asociaciones, la ciudad con los puertos concesionados y los puertos que se mantienen bajo dirección o gestión pública. El caso de Quintero es un puerto que tiene gestión privada. Hice un compromiso con el alcalde de Quintero, que preside esa asociación, que tiene varios otros puertos, está el puerto de Huasco, el puerto de Tocopilla y varios otros, en el sentido de establecer en la Constitución un principio de equidad territorial. No puede ser que las empresas desarrollen su actividad en un lugar y contaminen, desarrollen en ese lugar, contaminen en ese lugar, y la mayor parte de los ingresos que producen se vayan para otras comunas del país. Ahí hay que decir también con mucha fuerza que no puede ser que se concentren estas faenas que tienen externalidades negativas, que producen congestión, que producen contaminación, se instalen en comunas pobres, y que los tributos vayan en su mayoría a beneficiar las comunas ricas donde no hay ninguna externalidad. Aquí a nadie se le ha ocurrido instalar una termoeléctrica en Vitacura, en Barnechea o en Las Condes. A nadie. Y eso me parece a mí que es extremadamente injusto, y va a ser también una discusión importante. Como ves, yo espero ahí que la gente que nos pueda estar escuchando tome nota de que la cantidad de temas que van a estar planteados
en un lapso muy corto de tiempo es enorme, porque de alguna forma, no vamos a rehacer la geografía del país, pero vamos a rehacer las reglas del juego que nos permitan seguir viviendo en comunidad de una mejor manera a como lo estamos haciendo ahora. Y como última pregunta, las personas que queden elegidas por la Constitución, elaboren esta Constitución, tienen que ir después ese documento a un nuevo plebiscito, va a ver si está o no. Exactamente, Gabriel. Tenemos un plazo muy corto, 1 año máximo. En el fondo, el mandato es de 9 meses y se puede prolongar, si el trabajo no se ha terminado por 3 meses más, una sola vez. Entonces aquí no podemos tener una convención que dura 1 año, que dura 2 años, que dura 3 años y así seguimos hasta las calendas griegas. No, esto dura máximo 1 año. Tiene que partir instalándose el día lunes, a mi juicio debe instalarse el día lunes, déjame decirte exactamente, el lunes 3 de mayo, y su trabajo de ir hasta finales de abril del 2022. Yo presumo que ahí se podrá decir, démonos 60 días más para discutir. Digo 60 días más, porque yo espero que a lo largo de todo este año estemos discutiendo. Nosotros tengamos la posibilidad de hacer esta conversación, que la convención instale plataformas tecnológicas, establezca acuerdos con los medios de comunicación, de manera de que las personas estén participando, porque aquí de lo que se trata es que finalmente todos tengamos la sensación de que de alguna manera escribimos la nueva Constitución. Y esa nueva Constitución, escrita por nosotros mismos, tiene que ser objeto de un plebiscito que esta vez va a ser un plebiscito con voto obligatorio. Y por tanto, entonces, de lo que se trata es de tener una Constitución que nos enorgullezca, una Constitución que vayamos a aprobarla con entusiasmo, y en ese momento, aprobada por una amplísima mayoría, yo esperaría que fuera el 99% del país el que aprobara la Constitución, nos comprometiéramos, por cierto, también a respetarla. El hecho de que haya gente que vulnere la Constitución, si la hemos escrito entre todos, si ha tenido un 99% de aprobación, va a ser mucho más grave que lo que ocurre hoy día, donde la gente siente que incluso hay leyes que son ilegítimas y que por tanto entonces la gente se permite muchas licencias y no respetarlas. Gracias, don Carlos Minami, por aceptar esta invitación, por estar con la cafetería virtual de la familia Villalobos Carvajal. Les deseamos que le vaya muy bien en su campaña. Gracias, Gabriel, y te reitero nuevamente, compromiso con un país donde todos tengamos iguales derechos y podamos ganarnos, podamos recuperar la confianza, podamos recuperar el optimismo en el futuro para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vengan hacia adelante.